Ya está grabando, creo, ¿no? Sí. Ya, bueno. Bueno, chicos, como ya me presentaron, mi nombre es Gemma Meléndez y bueno, el día de hoy básicamente hablaremos acerca de la histología de los vasos sanguíneos, que como sabemos son componentes del sistema circulatorio. Bueno, primero, como ya sabemos, los vasos sanguíneos van a derivar de una capa embrionaria, la cual va a ser, como podemos ver aquí, el mesodermo, ¿no? Ahora, estos vasos sanguíneos, ¿cómo los podemos definir? En realidad, básicamente son conductos por el cual va a pasar la sangre, ya sea oxigenada, que va a ser en el caso de las arterias, como desoxigenada, que va a ser en el caso de las venas. Ahora, además también vamos a tener una conexión que podemos observar aquí, que básicamente es una anastomosis arteriovenosa, la cual vamos a tener presentes a los capilares, que eso ya lo vamos a ver a mayor detalle a continuación, pero mencionar que estos capilares son vasos sanguíneos pequeños, que en realidad lo que van a hacer es que van a permitir el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes de la sangre hacia los tejidos, ¿no? Ahora, cada uno de estos vasos que podemos ver aquí, las arterias y las venas, como ya hemos escuchado mucho en realidad, tiene sus tipos y se clasifican en realidad mediante su estructura, que como sabemos el cuerpo humano es muy inteligente, entonces esas estructuras lo que van a hacer es adaptarse a la función de cada uno de estos, ¿ok? Ahora, lo vamos a ver uno por uno a mayor detalle en un momento. Solamente esto es básicamente una introducción general. Estos vasos sanguíneos, a excepción justamente de los capilares que te estaba mencionando acá, de las vénulas, de los vasos más pequeños en realidad, a excepción de ellos, tienen tres capas que podemos observar acá. La capa que en realidad se menciona como túnica. ¿Cuáles son las túnicas? Son túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, ¿ok? La túnica íntima tenemos que entenderla como básicamente íntima, ¿no? Es la más interna, es la que está más adentro, la que está en contacto con la luz del vaso. También tenemos a la túnica media, que justamente, como su mismo nombre lo dice, es un punto medio entre íntima y adventicia. Y finalmente tenemos a la capa adventicia, que es justamente la más externa, en donde básicamente podemos encontrar colágeno, también podemos encontrar algo muy importante que vamos a mencionar a continuación, es el vaso vasorum y el nervo vasorum, que justamente van a ser, como sabemos, todo tiene su inervación y todo tiene su irrigación. Entonces los vasos sanguíneos también tienen que tener eso. Por lo tanto, tenemos a estos vasitos pequeños, estos nervios pequeños, los cuales van a irrigar e inervar a los vasos, ¿no? Ahora sí, sí, aquí no creo que haya más dudas porque básicamente es esto a nivel general, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ah, Vamos a entrar más que todo a las arterias, que en este caso, estas van a ser las que van a estar encargadas de la conducción, ya como ya les estaba mencionando, de sangre oxigenada. O sea, básicamente estas van a nutrir al cuerpo, estas van a llevar la sangre que va a nutrirnos. Ahora, tenemos tres tipos. Tenemos a la elástica, tenemos a las musculares y tenemos a las arteriolas. Las elásticas son las más grandes, son las que tienen la luz más grande. Aquí como un ejemplo podemos tener a la aorta, a las arterias carótidas comunes. A estas también justamente las vamos a llamar conductoras, ¿ok? Se les llama conductoras. Son las más grandes, como por ejemplo ya lo mencionaba, la aorta y las carótidas comunes. De ahí tenemos a las musculares, que en este caso una cosa que podemos diferenciar entre las elásticas y las musculares, como su mismo nombre lo dice, es que las elásticas en la túnica media que les estaba mencionando van a tener a predominio lo que vendrían a ser fibras elásticas, que con las imágenes a continuación vamos a entenderlo mucho mejor. En cambio, las musculares, que también se les conoce como distribuidoras, van a ser aquellas que en su túnica media, como su mismo nombre lo dice, va a predominar lo que vendrían a ser fibras de músculo liso, ¿ok? Y finalmente tenemos a las arteriolas, que en realidad son las más pequeñas, los vasos más pequeños que van a transportar y van a conducir en la sangre oxigenada. Ahora, ¿qué van a tener estas? Van a tener funciones reguladoras. Por esto, un claro ejemplo podría ser que regulan también la presión arterial y también la temperatura corporal. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Algo también que mencionar aquí, como te estaba explicando, tenemos a la túnica íntima, tenemos a la túnica media y tenemos a la túnica adventicia. En la túnica íntima, ¿qué vamos a encontrar en la túnica íntima? Porque tenemos que tener en cuenta que estas capas también van a tener sus componentes. En la túnica íntima, lo que vamos a encontrar, primero, cada vaso, como estaba mencionando, tienen una luz.
porque es como un conducto que va a pasar sangre. Entonces aquí tenemos a la luz. En la capa íntima lo que vamos a encontrar va a ser el endotelio, que básicamente son capas, no son células planas en realidad, células planas. De ahí tenemos, obviamente todo endotelio va a descansar sobre algo, en este caso el endotelio descansa sobre una lámina basal. Y también tenemos el tejido conectivo subendotelial, que ya lo vamos a ver más adelante de qué va a estar formado. De ahí tenemos a la lámina elástica interna. Algo que me estaba faltando mencionar es que entre estas túnicas que estaba mencionando, que son la íntima, la media y la adventicia, vamos a tener láminas elásticas. En este caso, una lámina elástica interna, que va a ser la capa divisoria entre la túnica íntima y la túnica media, y de ahí tenemos la lámina elástica externa, que va a ser la capa divisoria entre la túnica media y la túnica adventicia. Eso hay que recargar mucho, y también tenemos que tener en cuenta que dependiendo del vaso sanguíneo va a ser o no diferenciable. Ahorita van a ver a continuación por qué. Acá está la lámina externa, la lámina elástica externa. Entonces, como te estaba mencionando, entre la túnica íntima y la túnica media, la lámina elástica interna. Y ahora, ¿qué hay en la túnica media? En la túnica media, en realidad, podemos observar tanto fibras elásticas, colágeno y también músculo liso. Pero vamos a ver que dependiendo del vaso también va a haber un predominio de uno de estos dos. Por ejemplo, en las arterias elásticas, como ya te decía, el predominio va a ser de fibras elásticas. Vamos a ver una red de microfibrillas de elastina. En cambio, en las arterias musculares vamos a observar un gran predominio de lo que vendría a ser las células musculares lisas, ¿no? Entonces aquí podemos ver que como en este ejemplo han puesto músculo liso. Y después tenemos a la lámina elástica externa y finalmente a la adventicia, que en la adventicia vamos a encontrar tejido conectivo laxo, y también va a variar, y lo que siempre vamos a encontrar va a ser el nervio y el vasa vasorum, que justamente va a estar nutriendo este vaso sanguíneo, ¿ok? Y bueno, acá les he puesto básicamente un gráfico que nos va a ayudar a diferenciar cuáles son tanto la capacidad, el diámetro de la luz del vaso, y también tenemos que tener en cuenta que dependiendo del vaso sanguíneo, también va a haber una diferencia entre el grosor de las paredes de cada uno de ellos. Ahora, una vez ya explicado básicamente las arterias, vamos a pasar a ver cada uno de estos tipos. Primero tenemos a las arterias elásticas. Como ya te mencionaba, son las más grandes, las que básicamente tienen un mayor grosor y las que se les llama conductoras. En las arterias elásticas, podemos observar, como ya te mencionaba, todas las túnicas que ya te he mencionado aquí. La túnica íntima, la lámina elástica interna, que está entre la túnica íntima, la túnica media, la lámina elástica externa, que va a dividir con la túnica adventicia. Ahora, en la túnica íntima, como podemos observar aquí, por ejemplo, vamos a observar que van a haber células endoteliales, ¿ok? El endotelio, como te mencionaba, el endotelio, el subendotelio, y entre el endotelio y el subendotelio tenemos la lámina basal. Ahora, algo que mencionar acerca del endotelio, que es, aparte, como te decía, las células planas, también encontramos algo muy importante, que es los cuerpos de Weber-Palade, que justamente aquí dentro vamos a tener un factor muy importante para la coagulación, que eso tienes que recordar siempre, que es el factor von Willebrand, que es un factor muy importante. Ahora, este endotelio, como te decía, va a descansar sobre una lámina basal, y luego tenemos un subendotelio, el cual básicamente es, aquí en realidad podemos delimitar básicamente esto como lámina o como túnica íntima, ¿no? Entonces acá está el endotelio, podemos ver las células, de ahí tenemos a la lámina basal y tenemos al subendotelio, ¿ok? El subendotelio básicamente, ¿qué es? Es tejido conectivo laxo. Y después, en este caso, lo que te quería mencionar acerca de las arterias elásticas es que no se va a poder diferenciar bien ni a la lámina elástica interna ni a la lámina elástica externa. Pero más nos centramos en la lámina elástica interna. No se puede diferenciar. ¿Por qué? Porque la túnica media, como podemos observar, mira, esta es la túnica media. Toda esta es la túnica media. Acá también tenemos, toda esta es la túnica media. Y todo esto de acá vendría a ser la túnica media. Entonces, ¿por qué no lo podemos diferenciar? Porque toda la túnica media está llena de fibras elásticas. Así que, como la lámina elástica interna, como su mismo nombre lo dice, tiene fibras elásticas, no se puede diferenciar bien, ¿ok?
Esto es muy importante porque a la hora de que, por ejemplo, en un examen te pregunten cuáles son las diferencias, podrías mencionar esto, ¿no? Ahora, la túnica media, como te digo, tiene predominio de fibras elásticas. En este caso es una red de laminillas. Vamos a observar aquí, mira, muchas laminillas elásticas que, bueno, tienen a la elastina, ¿no? Estas fibras son, mira, lo podemos diferenciar porque son como medio fenestradas, no sé si te das cuenta. Y también no solamente tenemos, o sea, a pesar de que hay un predominio de las fibras elásticas, no solamente están ellas, ya que también, ¿qué encontramos? Encontramos células musculares lisas con, obviamente, su núcleo que en disposición longitudinal y también vamos a tener que tener en cuenta que estas células musculares lisas también van a ser las encargadas de sintetizar la matriz extracelular. Como podemos observar acá, no solamente va a haber las fibras elásticas, sino que también vamos a tener matriz extracelular, vamos a tener colágeno también, que eso es muy importante de saber. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos a la lámina elástica externa, que como te mencionaba, tampoco se puede diferenciar muy bien, sin embargo, en realidad podríamos decir que es como esta, que justamente es la capa divisoria entre la túnica media y la túnica adventicia, que es la de acá, ¿ok? Y bueno, la túnica adventicia, básicamente, ¿qué te mencionaba? Que encontramos tejido conectivo laxo, también encontramos tejido conectivo adiposo, como podemos observar acá, que son adipocitos uniloculares, y también el vasa vasorum y el vasa nervorum, ¿no? Que justamente son tanto irrigación como inervación del vaso sanguíneo. Entonces, estamos terminando las arterias elásticas, ¿ok? No sé si hay alguna duda, cualquier duda la pueden escribir en el chat o prender su micrófono y preguntarme, ¿ya? Después tenemos a las arterias musculares. Un claro ejemplo de una arteria muscular, ¿cuál es? Son las coronarias, que justamente son las que irrigan al corazón. Tenemos en realidad las mismas capas. ¿Cuál es? La túnica íntima, la lámina elástica interna, la túnica media, la lámina elástica externa y la túnica adventicia, ¿ok? Ahora, algo que te estaba mencionando es que se diferencia de la elástica, ¿por qué? Porque acá sí vamos a ver claramente la túnica, no, la lámina elástica interna. ¿Por qué? Porque el predominio de esta túnica media, van a ser células musculares lisas, ¿ok? Entonces, sí podemos diferenciar a las láminas elásticas. La túnica íntima es básicamente lo mismo, ¿no? La túnica íntima, como básicamente podemos observar aquí, la túnica íntima, mira, esta es la lámina elástica interna. Lámina elástica interna, ¿ok? Y esta básicamente, ¿qué es? La túnica íntima. Y la túnica íntima, ¿qué te estaba mencionando que tenía? Tenía el endotelio, son células planas, teníamos la lámina basal y después tenemos el subendotelio, ¿ok? Luego sigue la lámina elástica interna y después podemos observar toda esta pared de vaso sanguíneo que es la túnica media. Y como podemos observar acá, yo creo que todo el mundo diferenciamos estas células fusiformes que van a ser las células musculares lisas. De aquí tenemos básicamente, por aquí está la lámina elástica externa y finalmente, ¿qué tenemos? A la adventicia, ¿no? A la adventicia. Igual acá. Mira, acá se ve clarito la lámina elástica interna. Muy importante que también, como son puras imágenes, lo que básicamente nos va a ayudar a diferenciar es que nosotros veamos muchas imágenes y practiquemos la diferenciación de los componentes de cada vaso sanguíneo. Eso es importante. Entonces, es básicamente esto, ¿no? O sea, si alguien te pregunta cuál es la diferencia entre las elásticas y las musculares, muy aparte del tamaño y de que unas son conductoras y otras son distribuidoras, como son las musculares, es que a nivel histológico, en una, que vendría a ser la muscular, vas a diferenciar las láminas elásticas tanto interna como externa, y en las elásticas, en las arterias elásticas, en general no se puede diferenciar porque el predominio de la túnica media es puras fibras elásticas. ¿Ok? Ahora, vamos a ir bajando de calibre. Ya hemos visto las más grandes, de ahí las medianas, de mediano calibre, y ahora las de pequeño calibre, que podemos tener aquí a las arteriolas de pequeño calibre, a las metasarteriolas, y algo que no he colocado acá también son los glomos, y acá, como te decía, la anastomosis. La anastomosis que es arteriovenosa y que vamos a encontrar presentes a los capilares. Ahora,
En las arteriolas, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que estas van a ser más pequeñas, en realidad van a tener menos capas de músculo liso. Aquí no podemos distinguir a la lámina elástica externa, como no podemos observar acá, no la he puesto. ¿Por qué? Porque se considera parte de la túnica media. Entonces, ¿cuáles tenemos? La túnica íntima, la lámina elástica interna, la túnica media y la adventicia, ¿ok? Esta es en realidad, la adventicia es muy fina y muchas veces, por ejemplo, como podemos observar aquí, este es el tejido, aquí podemos ver tejido perivascular, ¿ok? El tejido perivascular es todo el tejido que está, como se menciona, perivascular, fuera del vaso sanguíneo. Entonces vamos a poder observar que muchas veces nos equivocamos o básicamente no se distingue del tejido perivascular con la adventicia, ¿ok? Este es básicamente las arteriolas. De ahí, ¿qué seguimos? Tenemos a las arteriolas de pequeño calibre, que justamente, como su mismo nombre lo dice, van a ser más pequeñas que las arteriolas. Aquí no se van a observar láminas elásticas, o sea, no va a haber una capa que diferencie entre la túnica íntima, túnica media y adventicia. Que en realidad también aquí mucho se confunde el tejido perivascular con la adventicia, no se puede diferenciar. Tenemos túnica media, túnica íntima y túnica media, pero acá obviamente la cantidad de capas que va a haber de músculo liso van a ser mucho menores, ¿ok? Y bueno, estas son las que en realidad, mientras más bajamos de calibre, más nos vamos acercando a capilares, que ahorita vamos a explicarlo, ¿ok? Y bueno, después tenemos la metaarteriolas, que como podemos observar aquí, solo, mira, esa es la luz del vaso, ¿ok? La luz del vaso. Y podemos observar que hay una capa, nomás una capa de núcleos de células musculares. Así que en realidad es súper delgada. Como podemos, se hizo más grande, súper delgadas, ajá. Y bueno, aquí básicamente hay anillos incompletos de células musculares lisas y aquí también encontramos esfínteres precapilares, porque recordemos que esta es cuando ya más nos estamos acercando a capilares. Y bueno, aquí solo puse esta imagen para darnos cuenta que aquí se va a dar una anastomosis arteriovenosa, ¿ok? Porque en esta parte, ¿qué sucede? En esta parte se va a dar un intercambio, el intercambio de nutrientes, el intercambio, bueno, de nutrientes básicamente, que justamente al llegar a los tejidos, obviamente tenemos que dejar la sangre, deja el oxígeno para nutrir al tejido, entonces en realidad se da en este nivel. Aquí vemos, por ejemplo, que llega la sangre arterial y la sangre venosa, que es la que no tiene oxígeno. Aquí les he puesto básicamente un cuadro en donde nos va a ayudar a ubicarnos y diferenciar entre cada una de ellas. Y cada calibre, cada túnica se diferencia entre la anterior porque obviamente cada calibre es diferente, cada arteria tiene diferentes funciones, ¿ok? Ahora pasamos a los capilares. Los capilares son vasos sanguíneos en realidad muy pequeños. Miden aproximadamente entre 5 a 10 micrómetros, ¿ok? Aquí podemos diferenciar tres tipos: continuo, fenestrado y sinusoide, ¿ok? Ahora, siempre hay que tener en cuenta la definición como tal, porque en la histología lo que vamos a observar va a ser que dependiendo de la característica que te han mencionado y en realidad en dónde podemos encontrarlos, vas a poder diferenciarlos, ¿ok? Te voy a decir básicamente cuáles son las características para que tú puedas diferenciarlos. Y este gráfico nos va a ayudar mucho. Primero, el continuo. Como su mismo nombre lo dice, vamos a tener el endotelio y la lámina basal va a ser continuo, no va a presentar poros. Sin embargo, sí tiene, por ejemplo, acá podemos observar que tiene uniones, ¿ok? Uniones que se llaman uniones oclusivas y en realidad también tenemos hendiduras intracelulares. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenga poros ni nada, igual va a tener una función que es básicamente el paso o el transporte de sustancias de vesículas. Por ejemplo, aquí en este capilar tenemos el transporte de, por ejemplo, transporte tipo endocitosis, exocitosis. Entonces, este tiene que tener sí o sí fisuras intercelulares o también llamadas uniones o hendiduras. Entonces, esto nos va a ayudar a realizar ese transporte, ¿ok? Algunos ejemplos que podemos observar en los capilares continuos pueden ser el músculo estriado o en la piel. ¿Ok? Eh, Creo que sí se entendió el capilar continuo. Si tienen alguna pregunta igual pueden ponerla en el chat. De ahí tenemos los capilares fenestrados, ¿ok? Este va a presentar fenestras, básicamente. El endotelio en sí lo que presenta son
Fenestras o poros pequeños. Miren, podemos observar aquí, estas de acá son fenestraciones, son poros pequeños, ¿ok? Miren aquí. Pero, sin embargo, podemos observar que la lámina basal, miren, sigue intacta. No hay poros, no hay fenestraciones, solamente en el endotelio, ¿ok? Esto es, lo que va a realizar es un tipo de transporte llamado pinocitosis y se da mediante justamente las invaginaciones de esta membrana. Ahora, algunos ejemplos de donde tenemos capilares fenestrados, los riñones o el páncreas, ¿ok? Después tenemos a los capilares sinusoides. Los capilares sinusoides son, por así decirlo, los que tienen más roturas, o sea, básicamente más poros, y los poros son de mayor tamaño. Podemos observar aquí que el endotelio, miren estos poros, todos estos poros, el endotelio tiene estas hendiduras, y también la membrana basal va a tener poros, ¿ok? Aquí, básicamente, ambos, tanto membrana como endotelio, van a presentar los poros. Y se llaman también, los sinusoides también se llaman discontinuos, ¿ok? Y algunos ejemplos, por ejemplo, en el hígado, los sinusoides hepáticos, y también podemos observarlo a veces en la membrana, bueno, en la médula ósea también lo encontramos, ¿ok? Aquí podemos observar. Entonces, básicamente creo que se ha entendido bien cuáles son las diferencias. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, los dos componentes, tanto el endotelio como la lámina basal, y podrían hacer su cuadrito diferenciándolo en dónde se presentan las fenestraciones o los poros en el endotelio y en dónde se presentan en la lámina basal. Tienen que tener bien en claro cuáles son esas diferencias porque también les van a ayudar a saber cuáles son las funciones de cada uno de estos capilares. Y bueno, acá hay ejemplos básicamente. Este es, por ejemplo, un capilar continuo. Podemos observar que no tiene fenestraciones. Aquí, acá tenemos uno fenestrado. Podemos observar acá. Todo esto es un glomérulo. Y acá podemos observar capilares fenestrados como están en moradito, básicamente. Y finalmente los sinusoides a nivel hepático, ¿no? Estos de aquí. Pero como les mencionaba, tienen que aprenderse básicamente la definición y las características de cada uno de ellos para, creo que hay uno. Los capilares, como te estaba mencionando, van a encontrarse, no es que haya capilares arteriales o venosos, sino que los capilares van a ser básicamente cuando no les estaba mencionando que hay una anastomosis arteriovenosa, ya, entonces los capilares en realidad, no sé si están hablando, no puedo escuchar nada, pero los capilares lo que van a hacer es van a ayudar a el transporte y también se van a encontrar en una anastomosis arteriovenosa. Pero los capilares lo que sí es básicamente al tener este tipo de poros, buscan el transporte como tal, ¿ok? No es que haya capilares arteriales y venosos o venosos. No sé si se entendió esa parte. Hola. Dijeron que sí, Emma. Allá. Igual, por ejemplo, o sea, si se entendió, mire, por ejemplo, aquí igual puedes ver que va a haber, acá está la parte arterial y acá está la parte venosa. Los capilares se van a encontrar acá. Creo que algunas literaturas sí mencionan como tal que hay capilares arteriales y capilares venosos. ¿Por qué? Porque se van a encontrar dependiendo de en qué parte de la anastomosis arteriovenosa se van a encontrar. Pero en realidad, por ejemplo, aquí no podrías diferenciar un capilar arterial de un capilar venoso. No sé, ya, aquí creo que ya se entendió más claro. Igual en algunas literaturas sí lo mencionan como tal. No sé en qué libro podrías pasarte, pero sí se menciona que hay capilares arteriales, capilares venosos, dependiendo de la tipo de sangre que lleven y en qué parte de una anastomosis arteriovenosa se encuentra.
Bueno, de aquí pasamos a la parte venosa, en donde, como ya sabemos, las venas están encargadas del retorno venoso, ¿ok? Están encargadas de llevar la sangre desoxigenada. Aquí también vamos a tener tipos que pueden ser las vénulas, las venas pequeñas, las venas medianas y las venas grandes, ¿ok? Acá, por ejemplo, te he puesto una imagen en donde vas a poder diferenciar una arteria de acá y una vena. Una vena es más distendible que una arteria. ¿Por qué? Porque las paredes son más delgadas, ¿ok? Las paredes de una arteria son mucho más gruesas que las paredes de una vena. Entonces las paredes de las venas en realidad pierden mucho la forma, ¿ok? Posteriormente vamos a ver más diferencias entre una arteria y una vena, pero tengan en cuenta eso, ¿ok? Ahora, tenemos aquí venas grandes, venas medianas y vénulas, como ya te estaba mencionando. Y vamos a ver que aquí en la túnica media, si te das cuenta y si comparas una túnica media de una arteria y una túnica media de una vena, vas a ver que la túnica media de una vena es mucho más delgada. Sin embargo, la adventicia de una vena está mucho más desarrollada que de una arteria, ¿ok? Eso sí hay que tener mucho en cuenta. Ahora pasamos, como estamos yendo de arterias, de ahí capilares, de ahí venas, vamos a ir vénulas, de ahí venas pequeñas, medianas y de ahí venas grandes, ¿ok? Entonces, en las vénulas, aquí que básicamente podemos encontrar. Podemos encontrar dos tipos, vénulas postcapilares y vénulas musculares, ¿ok? Las vénulas postcapilares son más pequeñas, miden alrededor de 0, uy, se me esto. Miden alrededor de 0.01 milímetros. Y lo que van a hacer es que, mira, acá podemos ver, van a presentar un endotelio pequeño. Tienen en realidad como un revestimiento, un revestimiento endotelial. Aquí también tenemos obviamente el tejido perivascular. Entonces lo podemos diferenciar porque básicamente son así, o cúmulos de núcleos, en donde básicamente tenemos una luz acá. Y bueno, aquí tenemos un endotelio pequeño en realidad, y tenemos su lámina basal, como todo endotelio, acá está la luz, el endotelio y la lámina basal. Como todo endotelio tiene su lámina basal, obviamente, ¿no? Algo que mencionar acerca de esto es que justamente, como vamos a poder observar en la parte de acá, tiene estas células que son importantes, que se llaman pericitos, ¿ok? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros definir básicamente qué es un pericito? Pues estas células básicamente son, tienen una característica importante que es que son contráctiles, ¿ok? Tienen esta capacidad también, no solo de ser contráctiles, sino también de poder diferenciarse. ¿Por qué? Porque en caso nosotros, por ejemplo, haya una lesión de estos vasos sanguíneos, el pericito lo que va a hacer es la capacidad de resustituir al endotelio. O sea, el endotelio se daña y este tiene la capacidad de sustituirlo. ¿Ok? Este es una célula muy importante. Ahora, otra cosa que mencionar de las vénulas postcapilares es que estas también pueden liberar sustancias como cuáles, como la histamina y también como la serotonina, ¿ok? Eso es importante. Entonces, estamos hablando acerca primero de las postcapilares, que son pequeñas, más pequeñas. Ahora, tenemos otro tipo de vénulas, que son las musculares. Estas son más grandes, ya que miden aproximadamente un micrómetro, o milímetro, y básicamente van a tener, como podemos observar aquí, mira aquí, vemos, una o dos capas de músculo liso, ¿ok? Y en sí estas sí van a poseer como tal una túnica adventicia, que en realidad también se llega a confundir con el tejido perivascular. Este es el tejido perivascular. Y bueno, se llega a confundir porque como podemos observar acá, acá está el endotelio con las células musculares lisas. Y también tenemos que tener en cuenta que en realidad estas son muy pequeñas, por lo que su función en realidad es, así como en los capilares no, así como en las arteriolas, llegan de los capilares, se van transformando
allá la sangre desoxigenada van pasando a las vénulas, ¿ok? Entonces, estas en realidad tienen un diámetro, un calibre muy pequeño. Y en realidad sí se diferencia como tal las túnicas, pero como te estaba mencionando, por ejemplo, la adventicia también se puede confundir muchas veces con el tejido perivascular. Acá podemos ver, por ejemplo, capilares. Y acá vendríamos a ver las vénulas. Esta vendría a ser una vénula muscular y esta una poscapilar, ¿ok? Después tenemos a las venas medianas. Unos ejemplos, por ejemplo, de venas medianas, vendría a ser radial, vendría a ser tibial, por ejemplo. También, ¿cuál otra? La cubital. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que tener en cuenta es que a partir de estos vasos sanguíneos, de las venas medianas, vamos a tener lo que vendría a ser las válvulas. Ahora, otra diferencia clara que te estoy mencionando aquí entre una arteria y una vena, ¿cuál es? Que las venas presentan válvulas, ¿ok? Esas válvulas son válvulas semilunares, que en realidad, como podemos observar aquí, son, mira, salen ¿de dónde? De la túnica íntima. Son protusiones o proyecciones de la capa íntima. ¿Hacia cuál? Hacia la luz del vaso, que es esto. ¿Ok? Además, también tienen algo que recalcar acerca de las venas es que, ¿no te acuerdas que estábamos hablando de túnica íntima, lámina elástica interna, túnica media, lámina elástica externa y túnica adventicia? Ya, las venas, si bien tienen estos, en realidad son muy sutiles, ¿ok? Son mucho más sutiles que en una arteria. Esas son algunas diferencias que podrías colocar, por ejemplo, si te preguntan las diferencias entre arterias y venas, ya vas teniendo cuáles. Las paredes son mucho más delgadas en las venas que en las arterias. Las venas son más distendibles y pueden tomar formas irregulares debido a que las paredes son más delgadas. Las venas poseen válvulas. ¿Y estas válvulas para qué sirven? Bueno, en sí sirven para que no haya un flujo retrógrado. O sea, para que la sangre que, por ejemplo, está yendo para allá, no vuelva. ¿Entiendes? Porque el flujo justamente es mucho más débil en una vena que en una arteria. En una arteria el flujo es mucho más fuerte. En cambio, en una vena es más débil. Entonces puede generar un riesgo a que haya un reflujo. ¿Entiendes? A que haya un flujo retrógrado, mejor dicho. ¿Ok? Y bueno, en realidad aquí es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. En la túnica íntima, como sabemos, tenemos el endotelio, tenemos el subendotelio, que es básicamente tejido laxo. Entre el endotelio y el subendotelio está la lámina basal, en la cual descansa el endotelio, que son células planas. Luego tenemos a la túnica media, que también tiene capas de músculo liso. Y algo que también te estaba mencionando al inicio, es que en las venas lo que está más desarrollado no es la túnica media, sino es la túnica adventicia, que ya en el siguiente tipo de vena vamos a poder observarlo mejor. Entonces acá podemos observar, por ejemplo, todo esto de aquí, que está mucho más desarrollado que esto, ¿sí o no? Ahorita vamos a explicar por qué, ¿ok? Pero es básicamente eso. Aquí, por ejemplo, mira, acá, túnica íntima, el endotelio, el subendotelio, la lámina basal, entre ellos. Túnica media, mira cómo está aquí, por ejemplo, mucho más delgada, ¿sí o no? Acá están todas las fibras musculares lisas, está mucho más delgada. Y luego tenemos a la túnica adventicia, que está mucho, mucho más desarrollada que la túnica media. Y eso es una clara diferencia. Aquí también vemos fibroblastos, tejido conectivo laxo, fibras colágenas, ¿ok? Y bueno, finalmente tenemos a las venas grandes. Un ejemplo de vena grande, ¿cuál podría ser? La cava, ¿sí o no? La cava. No sé si se entiende, cava. También las venas pulmonares también son venas grandes. También otro, la vena porta. ¿Okay? Son venas grandes. Estas tienen un mayor calibre, miden aproximadamente 10 milímetros. ¿Okay? Ahora, estas también tienen sus respectivas túnicas, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Mira cómo está acá la túnica adventicia, todo esto. Mira todo esto, ¿no? Todo esto es la túnica adventicia. Aquí podemos observar qué cosa, fibras musculares, en sentido tanto longitudinal como en sentido transversal al vaso. Acá podemos observar que básicamente se ha hecho el corte por aquí. La túnica íntima, como te mencionaba, endotelio, lámina basal y subendotelio. La túnica media, las fibras musculares lisas
que son en sí circulares al vaso. ¿Ok? Mira su... Ay, lo siento. Mira su disposición, circulares al vaso, y mira esta disposición de estas fibras musculares, que son más longitudinales, ¿no? Acá podemos ver tejido laxo adiposo, vasos sanguíneos y también terminaciones nerviosas. También tenemos el vasa vasorum y el nervo vasorum, ¿ok? Que justamente irrigan e inervan a los vasos sanguíneos. Que bueno, ¿por qué los inervan? Porque básicamente los vasos sanguíneos tienen la capacidad de vasodilatar y vasoconstriñir. Entonces eso es básicamente algo que controla el sistema nervioso, ¿no? Y bueno, este es básicamente el tema de histología de vasos sanguíneos. Acá hay también un cuadro en donde traten de guiarse siempre de cuadros porque esos cuadros que tienen características importantes, las cuales van a ayudar a diferenciarlos entre todos estos vasos, ¿ok? Y bueno, aquí es donde básicamente este gráfico ya te mostré. Mira la túnica media de este. Mira la túnica media de aquí. Es mucho más delgado, ¿ok? Y bueno, aquí como te mencionaba, las venas son distendibles. Las venas pierden su forma. Las venas tienen formas irregulares. Las arterias no. ¿Por qué? Por subtúnicas. Y por ejemplo, ¿este qué tipo de arteria sería? Si alguien pudiera responder, ¿qué tipo de arteria sería? Creo que esto de aquí te da una pista muy grande. Mira cómo se ve muy bien. No sé si alguien podría responder, pueden responderlo por el chat o pueden prender su micro. Mira esto. ¿Esto qué sería? Sería la lámina elástica interna, ¿sí o no? Entonces, si la lámina elástica interna se puede diferenciar muy bien, entonces ¿en qué tipo de arteria sería? Una arteria muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque la arteria muscular que tenía predominio de células musculares lisas, ¿no? En la capa media, en la túnica media. Entonces sí podíamos diferenciar bien la lámina elástica interna. Y bueno, esto es básicamente una vena que justamente podemos ver la luz toda, toda irregular en comparación con una arteria. Y bueno, eso es básicamente el tema de hoy. Espero que en realidad te hayan entendido bien. Si tienen alguna duda, igual pónganla en el chat. Listo, chicos, mientras que ustedes van haciendo sus preguntas, voy a estar poniendo el post-test por acá, por el chat. Ya no se olviden que tienen que aprobar para que se les entregue sus certificados y también sus puntitos.
Y chicos, me avisan si pueden ingresar.